Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva clase del curso de minería de datos. En esta ocasión vamos a conversar sobre la parte correspondiente a las primeras fases del proceso KDD. En concreto, vamos a conversar sobre la selección, la limpieza y la transformación de datos. En este sentido, entonces, a lo largo de todo este proceso, nosotros vamos a conversar sobre el dominio del problema y las etapas selección, limpieza y transformación de datos. El objetivo de esta unidad, como ustedes ya saben, es comprender los fundamentos de la minería de datos, cada una de sus fases para el descubrimiento de conocimiento en grandes bases de datos. Entonces, vamos a comenzar. Como habíamos comentado en la clase número 1 del curso de minería de datos, antes de comenzar a ejecutar el proceso KDD, nosotros tenemos que llevar a cabo el paso previo. Este paso previo también se conoce como el dominio del problema. En este paso previo, lo que nosotros tenemos que realizar es enfrentarnos a este problema que queremos resolver y sobre todo comprender cómo esa información que está almacenada puede traducirse de alguna manera en datos entendibles para el computador. En este sentido, existen muchas recomendaciones para poder trabajar con el paso previo. En este contexto, nosotros vamos a conversar entonces en cuáles son esas preguntas clave que nosotros tendríamos que responder para llevar a cabo el proceso del paso previo. En este sentido, la primera pregunta que se suele realizar es, ¿cuál es el problema específico que estamos tratando de resolver? Es decir, si queremos predecir ventas de una tienda minorista en función de ciertos factores como el histórico de las ventas, el precio de los productos o la inversión en publicidad. Es decir, tener una idea de qué es lo que se requiere obtener o cuál es la idea que se tiene a partir de los datos que están disponibles en ese momento. La siguiente pregunta es, una vez que ya tenemos claro qué es lo que más o menos deseamos realizar, es ser conscientes de que esto que nosotros queremos alcanzar, ¿será posible lograrlo con los datos que tenemos al momento disponible? Y en caso de que sea así, ¿cómo podemos alcanzarlo? O en caso de que no sea así, ¿cuáles son las estrategias de posibles soluciones para el efecto, ¿no? Entonces, en caso de que los datos que tengamos disponibles para el ejemplo que hemos venido mencionando, es decir, se cuenta con datos históricos de esta tienda minorista en cuanto a ventas, entonces nosotros podríamos decir que sí tenemos la cantidad eh, de datos disponibles para poder realizar este problema específico que mencionamos hace un momento, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos alcanzar esto? A partir de información histórica, con datos sobre precios, inversión en publicidad, es decir, todo un contexto de información previa que nosotros podríamos considerar que es válida y que es suficiente para poder llevar a cabo el proceso que queremos resolver. Y en este caso, y se lo voy a resaltar, ¿no? Que en este caso sería el predecir ventas, ¿no? Entonces, el objetivo, el problema que queremos resolver es un problema de predicción. Vamos a predecir las ventas a partir de procesos históricos, ¿no? Entonces, acá, aparentemente, con el ejemplo que estamos mencionando, sí es factible poder realizar el proceso de predicción de ventas, ya que contamos con un conjunto de datos históricos de las ventas. Muy bien. Entonces, como segundo, como tercer, perdón, tercer pregunta que podríamos nosotros contestar, estamos en presencia de los beneficiarios. Es decir, a partir de nuestra eh, intervención con el proceso de minería de datos que queremos realizar, ¿cuáles son los beneficiarios directos si esta solución funciona? Pero también es muy importante, ¿cuáles serían los problemas que se pueden presentar si esta solución falla? Es decir, en el caso del que estamos conversando, si se logra llevar a cabo la predicción de ventas, la tienda se va a beneficiar, es decir, los dueños de la tienda minorista, al igual que los clientes, van a ser beneficiados porque, por un lado, podríamos optimizar su inventario y planificar campañas de marketing de forma más efectiva, ¿no? Lo que sin duda alguna va a poder ayudar a mejorar las ventas de la empresa o las ganancias de la empresa. El problema es que si nuestra solución posible falla,
entonces la tienda podría enfrentar pérdidas financieras, ¿no? Y obviamente dificultades en cuanto al manejo del inventario. Entonces siempre existe esa posibilidad y al principio de todo proceso de minería de datos es importante establecer, ¿no? Cuáles son los beneficios, pero cuáles serían los problemas si no podemos llevar a cabo de forma exitosa el proceso, en este caso de predicción de datos, ¿no? Ahora, viene una parte que ya es mucho más técnica, es la pregunta número 4 y tiene que ver justamente con el tipo de problema que yo quiero resolver. Previamente en la clase uno les comentaba que en minería de datos existen algunas formas de abordar la minería de datos, pero en este contexto nosotros íbamos a conversar únicamente sobre dos tipos de minerías, la minería predictiva y la minería descriptiva. En este caso puntual, nosotros tenemos que indicar cuál tipo de minería queremos resolver. Para el problema, estamos hablando de una minería predictiva, porque evidentemente hablamos de predecir ventas, ¿no? Ya que queremos de alguna manera estimar lo que va a suceder en el futuro a partir de los datos históricos del set de datos que se menciona en el ejemplo que tiene disponible la tienda o empresa minorista, ¿no? Ahora, en el caso de haber indicado que nosotros tenemos que realizar o vamos a realizar un problema de predicción, más adelante vamos a ir observando que la predicción puede ser de dos tipos. Puede ser una predicción categórica, puede ser una predicción continua o numérica, ¿no? Pero también tendremos otros tipos de minería. Entonces, si ya contestamos la pregunta 4, que hablamos de minería de datos predictiva, entonces tendríamos que especificar cuál de esos tipos son, ¿no? En este caso concreto es el problema o el objetivo es el de la predicción. En otros casos podría ser el objetivo de clasificación, ¿no? Que, insisto, iremos de a poco comentando las diferencias y sobre todo llevando a la práctica estos dos tipos de problemas, no tanto el predictivo a nivel de regresión o de predicción como tal, y en el caso de la clasificación. Pero más allá de eso, lo importante acá es que ustedes noten que en la pregunta 5 del paso previo, nosotros tenemos que ser precisos en decir qué es lo que vamos a hacer, cuál es el objetivo, que en este caso sería predecir las ventas. Como pregunta 6 viene una parte muy importante que tiene que ver con la definición de las fuentes de datos. Es decir, de dónde van a venir los datos, ¿sí? Y cuánto cuesta conseguir los datos. En el ejemplo, aparentemente no es mucho problema, los datos van a venir directamente desde la propia empresa. ¿Por qué? La empresa tiene registrados estos registros, perdón, esto, valga la redundancia, no, esta información la tiene registrada. Pero en algunas ocasiones eso no es tan sencillo. Y en ese caso, el tomador de decisión nos puede aportar con la información o nosotros como profesionales en el ámbito de la minería de datos tendríamos que buscar alternativas de dónde podríamos obtener este tipo de información o de datos, ¿no? Entonces, y también tenemos que especificar en esta pregunta cuánto va a costar conseguirlos, ¿no? Si los datos van a ser de libre acceso, si los datos van a requerir que yo solicite a alguna empresa o alguna oficina acuerdos de confidencialidad para poder acceder a esos datos, si los datos yo los voy a tener para obtener esos datos tengo que pagar una suscripción. Entonces, todo lo que conlleva eso de poder adquirir los datos tiene que estar claramente definido acá, ¿no? Y sobre todo en una primera instancia, cuando ustedes recién están tratando de entender el problema que se quiere resolver y sobre todo cómo se va a abordar ese problema, ¿no? Entonces, de alguna manera, en estas preguntas, ustedes lo que están haciendo es tratar de comprender qué es lo que quiero hacer, para qué lo quiero hacer y sobre todo cuáles son los datos que yo voy a utilizar para poder llevar a cabo esa idea que yo tengo. Entonces, en- dentro del paso previo, nosotros vamos a tener que definir cuáles son esos resultados esperados que yo voy a obtener a partir del análisis que acabo de hacer, ¿no? Posibles resultados esperados para este ejemplo puntual de predicción de ventas, evidentemente son, primero, es la predecir las ventas de forma confiable, es decir, que si yo digo que en el próximo trimestre del año se van a incrementar las ventas en un 40%, esa situación va a ser así, se tiene que aproximar la predicción, ¿no? Entonces, yo tengo que ser consciente de que lo que yo estoy diciendo acá es un resultado esperado que yo quiero alcanzar, ¿no? Predecir las ventas, optimizar el inventario, ¿sí? Es decir, si yo sé que voy a vender 100 unidades de un producto para el invierno, yo tengo que tener disponible las 100 unidades de ese producto. No puedo tener menos ni puedo tener mucho más. Entonces siempre tengo que tratar de ajustar con la predicción todas estas situaciones.
Punto 3, un posible resultado esperado es mejorar las campañas de publicidad. En este sentido, yo voy a poder optimizar de alguna manera el presupuesto que tengo disponible y finalmente tomar decisiones más eficientes a partir de tomar decisiones informadas, ¿sí? No tomar decisiones porque yo creo algo, porque yo intuyo algo, no, sino tomar decisiones porque mis datos del proceso de minería de datos más así me lo están diciendo, ¿no? Y ha sido validado y es correcto, ¿no? Entonces, todo este paso previo me sirve a mí para establecer esa idea inicial, es decir, qué quiero hacer, cómo lo voy a hacer, de dónde vienen los datos y qué resultados yo espero alcanzar a partir de ellos. ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros tenemos el paso previo, recordemos el flujo que nosotros tenemos para el proceso KDD. Entonces, yo tengo dominio del problema, que es el paso previo, y luego tengo la primera fase que hemos llamado selección, ¿sí? Que es la primera fase que está acá, ¿no? Entonces, en la primera fase, como yo ya tengo claro, o al menos yo ya definí de dónde van a venir los datos, que es lo que quiero hacer, lo siguiente es profundizar en esa parte, es decir, profundizar en cuáles son los datos que finalmente yo voy a utilizar. ¿Cuáles son esas fuentes de datos? Esas fuentes de datos en todo proyecto de minería de datos pueden ser fuentes internas o pueden ser fuentes externas. Las internas generalmente son más fáciles porque vienen directamente desde la empresa o del lugar donde yo voy a hacer el proceso de minería, porque están almacenados habitualmente en un sistema, en una base de datos transaccional, que es lo que habitualmente sucede, ¿no? Pero también podemos definir cuáles son las fuentes de datos externas, es decir, si esa información va a venir de repositorios abiertos, si esa información va a venir de redes sociales, por ejemplo, porque a pesar de que la red social es de la empresa, el acceso a esos datos de red social para análisis de minería de datos muchas veces están sujetos a una suscripción o a un pago mensual. Entonces yo tengo que de alguna manera definir de dónde voy a tomar esos datos, ¿no? Internos seguramente no hay problema porque es la empresa, pero cuando ya son fuentes externas yo tengo que tener claro cómo voy a utilizar esa información y cómo voy a acceder a ellas. Ahora, dentro de esas fuentes de datos internas, como les mencionaba, tenemos como ejemplos las bases de datos transaccionales, los SQL, los MySQL, en fin, todas las bases de datos que ustedes imaginen y que son las que habitualmente se utilizan en la mayoría de las empresas, ¿no? Tenemos también los sistemas de relaciones con los clientes, los CRM, los ERP o inclusive los registros internos de los empleados, ¿no? Todo en síntesis es todo aquello que tenga que ver con la data interna de la empresa, con los datos internos. Luego tenemos los repositorios externos, que además de redes sociales, nosotros tenemos la ventaja de contar con repositorios que nos permiten poder llevar a cabo algunas tareas de minería de datos. Estos repositorios eh, contienen generalmente información o bases de datos que han sido almacenadas de forma gratuita por usuarios de diversas partes del mundo, que contienen a veces información muy importante sobre algún problema puntual, ¿no? Si es un registro de ventas, si es un tema de talento humano, es decir, es información que viene de diversas partes, que es muy importante, que es buena, pero que no siempre es confiable en todo caso, ¿no? Y en muchas ocasiones puede ser confiable, pero para el problema que yo estoy resolviendo, quizás no sea del todo interesante. Desde el punto de vista académico, sí son muy buenas estas bases de datos, principalmente las bases de datos, las dos bases de datos que están acá de primero, que son el repositorio de la Universidad de California en Irvine y el repositorio Kaggle, que básicamente son, de alguna manera, los repositorios más académicos, ¿no? Aquí hay de todo tipo de información, hay información de todas las áreas de conocimiento, informática, ciencias de la salud, ciencias sociales, administración, de todo tipo, ¿no? En cambio, en los repositorios que están acá abajo, en el repositorio de Google Data Search, porque por si no lo saben, Google Data Search, o sea, Google, además de ser un buscador, también tiene su Google Data Search, que es básicamente una búsqueda de datos exclusiva, ¿no? Y obviamente el repositorio de Mendeley, que es otro muy común utilizado, ¿no? Entonces, solo para que tengan una referencia, voy a ir analizando, voy a analizar uno de ellos, ¿no? Voy a analizar el repositorio de Mendeley, ¿sí? Voy a dar clic acá y voy a visualizar, eh, voy a visualizar el contenido. Si me da un momento, por favor.
Muy bien. Entonces, este es el repositorio de Mendeley. Ustedes acá pueden observar los repositorios que se han publicado recientemente, ¿no? Acá, por ejemplo, en el primero, bueno, en el segundo en realidad, hablan de la calidad, datos de calidad del agua para el verano en alguna parte del mundo, de algún condado, qué sé yo. Entonces, este es un dataset que si ustedes se dan cuenta, yo doy clic acá y me muestra información del mismo, ¿no? Cómo se ha agendado. Les quiero mostrar uno que trabajamos en un proyecto de investigación. Voy a hacer la búsqueda para ver si encontramos ese proyecto. Este proyecto era de imágenes, proyecto de imágenes de hojas de café. Acá está. Entonces, en la base de datos se llama ROCOLE, que son los acrónimos de Robusta Coffee Leaf. Básicamente es imágenes de café robusta. Son imágenes completas donde ustedes tienen las fotografías, por ejemplo, y cada fotografía corresponde a una foto de hoja de café, ¿no? Y esto es un proyecto que, si revisamos un poco, tenía también anotaciones, es decir, para cada una de esas hojas, yo tenía disponible acá información sobre el tipo de estado de la hoja, ¿no? Si la hoja era una hoja sana, si era una hoja enferma, y tenía segmentada esa imagen también, ¿no? Entonces, como ustedes se dan cuenta, acá está el nombre del set de datos, quiénes fueron los que contribuyeron con este set de datos y una descripción de ese conjunto de datos, ¿no? Y me permite aquí descargar esos archivos, ¿no? En este caso son 2 gigas que yo podría descargar, ¿no? Entonces es un ejemplo de un repositorio externo que evidentemente para el problema que estábamos conversando sobre la predicción de ventas no me va a servir, pero quizás si yo estoy trabajando en un proyecto que tiene que ver con reconocimiento de imágenes o enfermedades en imágenes de café, probablemente este me podría servir como una fuente de datos externa, ¿no? Entonces, vamos a regresar a la parte de la lámina y vamos a darnos cuenta que otro repositorio que podríamos visitar es el primero, que también es muy académico. Damos clic acá y vamos a visualizar este repositorio. Excelente. Entonces, si se dan cuenta, este repositorio es mucho más, como les mencionaba, mucho más académico. Acá tengo varias bases de datos. Y lo interesante con este repositorio, al ser académico también, ¿no? Es que en el navegador, en el explorador de los conjuntos de datos, me va diciendo directamente el resumen, ¿no? La base de datos se llama Iris y acá me dice de qué trata, ¿no? Me dice en qué año fue aportado, que es este Iris Dataset es una base de datos que ustedes la van a encontrar en todos los ejemplos de minería de datos y de Machine Learning porque es una base de datos estándar. O sea, es muy común utilizar esta base de datos, que es la que viene de alguna manera por defecto, ¿no? Lo interesante en este repositorio es que me va diciendo para cada base de datos el tipo de tarea que yo puedo aplicar. Si ustedes se fijan acá, yo tengo para el primer caso, yo estoy mostrando acá que es Iris Dataset, es para problemas de clasificación. Los tipos de datos que contiene son datos tabulares y me dice adicionalmente que tiene 150 instancias, ¿ok? Y me dice que tiene 4 características. Con instancias habíamos conversado que las instancias corresponden a em, a las filas del set de datos. Si ustedes lo quieren ver como una hoja de Excel, serían las filas. Y los features o características corresponden a las variables. Es decir, que en este conjunto de datos yo tengo 4 variables y tengo 150 registros o instancias, ¿no? En el caso de acá, de una enfermedad del corazón, yo tengo que es adecuado para problemas de clasificación, que los datos son multivariados, tengo 303 instancias y tengo otra cantidad de variables, ¿no? Está diciéndome acá que yo tengo 13 variables, ¿sí? Entonces, yo podría explorar todo esto hacia acá abajo, ¿no? Y voy viendo que, por ejemplo, en el rendimiento de estudiantes, en el rendimiento de los estudiantes, yo tengo que este set de datos es bueno para clasificación y regresión, es decir, para las 2 tareas que yo les había mencionado al principio, ¿no? Que los datos son multivariados, que tengo instancias, etcétera. Si yo ingreso acá, si yo ingreso, por ejemplo, a este rendimiento de estudiantes, doy clic acá, y lo que va a hacer es mostrarme más información
Y lo interesante es que acá me va a decir, ¿sí? ¿Cuál fue el artículo científico que lo introdujo? Y acá me da el diccionario de la base de datos, es decir, cuáles son las variables, los nombres de las variables, el tipo de variables, la descripción, las unidades y si yo tengo disponible o yo tengo en ese set de datos, yo tengo el problema de los valores perdidos, los valores faltantes, que es algo que vamos a ver más adelante en esta clase, ¿no? Entonces yo tengo una visión muy general de todo lo que yo podría obtener con este set de datos, ¿no? Y al igual que sucedió con el caso anterior, yo también lo puedo descargar. Si ustedes se dan cuenta acá en la parte que dice download, lo puedo descargar directamente. Puedo citar esto cuando que estoy trabajando con artículos o inclusive puedo hacer una importación en Python. Es decir, si doy clic acá, voy a generar el código en Python para yo poder directamente desde Python utilizar y descargar esta base de datos. Entonces, dicho eso, ustedes podrían explorar en mayor detalle cada uno de estos sets de datos que aparecen acá como ejemplos, solo para que se den cuenta de cuáles podrían ser posibles repositorios externos o fuentes externas de datos, ¿no? Pero en general el proceso de selección lo que busca es tratar de encontrar estas bases de datos, ¿no? De analizarlas. Ahora, también es importante que ustedes definan cuáles son los tipos de bases de datos que yo voy a utilizar en este proceso, ¿no? Existen muchos tipos de bases de datos. Las principales son las relacionales, que quizás son las que la mayoría de ustedes, quienes estén viendo esta clase, tienen un poco de referencia porque se habla de relacionales cuando estoy trabajando con SQL, con MySQL, ¿no? Entonces, probablemente ese tipo de bases de datos la manejan bien. Pero también podríamos encontrar bases de datos espaciales, bases de datos temporales, documentales e inclusive multimedia. En el caso de las espaciales, son aquellas que contienen información evidentemente a nivel geográfico. Em, Acá tiene mucho que ver un concepto que se llama GIS o GIS, que es GIS, ¿no? Geographic Information System o Sistemas de Información Geográficas. Pero más allá de eso, lo importante es que ustedes conozcan que, por ejemplo, en el Ecuador, para base de datos espaciales podemos encontrar información de pronto en el Semplades o de pronto en el mismo INEC, pero ustedes pueden explorar ese tipo de información. Para las temporales, justamente son aquellas que hablan de información en instantes de tiempo, ¿no? Generalmente, como ejemplos, yo doy las bases de datos que tienen que ver con el clima, con la predicción climática, y en el Ecuador podríamos hablar de base de datos que proporciona el INAMI, ¿no? Luego tenemos las documentales y tenemos las multimedia. Las documentales son todas aquellas que tienen que ver justamente con documentos. Con las personas que trabajan en investigación, por ejemplo, en redes sociales como X, entonces obtener datos desde X, generar un corpus de texto, puede ser considerado un tipo de base de datos documental. Y finalmente tenemos las bases de datos multimedia, que estas yo digo que siempre serían nuestros casos de ejemplo, serían todos los videos en YouTube, porque básicamente allí yo tengo imagen, audio y video. Entonces, lo importante acá es definir o conocer cuáles son los tipos de base de datos que yo me puedo encontrar en la etapa de selección. Em, Finalmente, una vez que yo ya he definido cuáles son esas fuentes, si son internas o externas, y además de eso yo ya definí cuáles son los tipos de base de datos que voy a utilizar, la otra parte es hacer una especie de selección interna de esos datos, ¿no? Si, por ejemplo, recordemos la base de datos que estaba en el repositorio UCI, que tenía que ver con rendimiento de estudiantes. Si, por ejemplo, yo tenía 20 variables en esa base de datos, pero yo me doy cuenta que para el proceso que yo analicé en el dominio o en la etapa previa del dominio del problema, yo no necesito las 20 bases, las 20, perdón, variables. Yo puedo hacer una selección interna ya antes de procesar. Yo voy a decir, ¿saben qué? Yo de esas 20 variables no voy a utilizar las 20, sino que solamente voy a utilizar 10, por ejemplo, porque esas 10 son aquellas que yo creo o considero que son útiles para el problema que quiero resolver. Y por tanto, el restante de variables son variables que yo voy a descartar porque no me aportan mayor información. Un ejemplo muy típico de esto tiene que ver con el uso de, por ejemplo, de la variable o del campo número de cédula. Generalmente el número de cédula a mí no me aporta mayor información y por tanto yo lo descarto cuando estoy haciendo este tipo de análisis. Y ese sería un ejemplo de
cuáles son las identificaciones de variables útiles y las variables que pueden ser descartadas. ¿Ok? Entonces, una vez que yo cumplí con esa etapa de selección de datos, con esos tres subetapas, yo tengo que hablar de la parte que consume mayor tiempo en los procesos de minería de datos y tiene que ver con la etapa de limpieza. Esta etapa de limpieza lo que busca es eliminar todos aquellos datos que son erróneos o inequívocos para obtener un conjunto de datos libre de inconsistencias. Existen muchas actividades que se pueden realizar dentro de esta etapa. Sin embargo, las podríamos clasificar dentro de tres grandes grupos. Tenemos para la limpieza el proceso de integración, el proceso de enriquecimiento y el proceso de análisis exploratorio de datos. En la integración, yo lo que tengo que tener claro es cómo todo ese proceso que yo lo he analizado, lo he obtenido, esos datos que los he obtenido de diversas fuentes, cómo yo los voy a integrar en un solo lugar. ¿Ok? Para eso, tengo que enfrentarme a tres desafíos que son los principales, ¿no? Esclarecer la identidad, es decir, buscar identificar de forma correcta cuáles son los objetos en cada una de las fuentes de datos para evitar que existan errores al momento de unificar. En el caso de datos faltantes o inconsistentes, debo gestionar la presencia de atributos faltantes o inconsistentes entre todos los registros que yo tengo en las diversas fuentes de datos que he venido manejando. Y finalmente, la unificación de formatos y medidas es que si yo tomo estas variables de diversas fuentes, generalmente, cada una tiene su propia estructura, cada una tiene su propio formato, tiene su propio idioma, incluso en algunas veces su propia forma de medirse. Entonces tengo que lidiar con todo eso dentro de la etapa de integración. ¿Ok? Si ustedes observan acá, para cada uno de estos tres problemas, ¿no? Esclarecimiento de identidad, datos faltantes y unificación de formatos, yo tengo cómo identifico ese tipo de problemas y cuál sería una solución que yo voy a dar para ese problema. ¿Ok? Entonces, no voy a entrar en tanto detalle en esta parte porque lo tienen disponible en la lámina y pueden darse cuenta cómo se identifica el problema en cuestión y cuál es una posible solución. ¿Ok? Entonces voy a leer solamente este primero y en los siguientes casos voy a pasar solamente para que quede registro, pero ustedes ya lo van a comenzar a analizar, ¿no? Un problema para esclarecimiento de identidad se da cuando los registros del mismo objeto se manejan como entidades separadas. Por ejemplo, un cliente identificado en la fuente interna de una compañía como B- y un número que corresponde a su código de identidad. Y ese mismo cliente está identificado en otra fuente de datos, quizás interna o externa, con el mismo número de identidad, pero sin la V. Entonces, en el momento de hacer la integración, yo tengo que considerar esa situación. ¿Cuáles podrían ser unas posibles alternativas de solución para aquello? Primero, usar identificadores únicos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hago como identificador único? Pues yo voy a descomponer esa clave, ¿no? Yo ya sé que el primer código debo comprender que hace referencia, por ejemplo, a un vehículo, a una póliza, y la segunda parte, la identificación del cliente. Entonces, yo lo que podría hacer es que analizo el código, genero un script y digo, ok, todos aquellos formatos que tienen esta particularidad o este patrón corresponden a tal caso. Y lo de que viene después de eso corresponde al número de cédula, al código de identificación. Obviamente eso no es que yo lo hago porque me lo imagino. Yo tengo que tener un dominio claro de esas variables. Y eso también es una situación que ustedes deben considerar al principio en el dominio del problema. En la clase uno se mencionaba sobre la característica principal del proceso KDD, que es recursivo y es iterativo. Es recursivo, perdón, e interactivo. Ser interactivo significa que yo también necesito la presencia de un experto que me esté retroalimentando constantemente. Y justamente en este tipo de situaciones interviene el experto, ¿no? Porque ¿quiénes manejan mejor los datos? Los dueños de los datos. Entonces yo a principio yo no podría saber qué significa B23, o sea, pero ya tengo que tener a mi lado al personal técnico de la empresa donde estoy aplicando el proceso para que me dé ideas sobre esto, ¿no? Pero de esa forma yo podría eh, resolver esta problemática. ¿Ok? Entonces, eso para el caso de esclarecimiento de identidad. También tenemos el caso de datos faltantes e inconsistentes. Aquí se explica los problemas y posibles soluciones. Lo mismo pasa con la unificación de formatos y medidas.
tal como ustedes ven acá en la parte de la lámina, ¿no? Hay un ejemplo y hay una solución para ese problema, ¿no? Lo importante es que la integración se genere de forma correcta y para eso pueden aplicar las técnicas que se mencionaron hace un momento. Una segunda parte del proceso de limpieza es justamente el enriquecimiento de los datos, que en términos generales es cuando yo tengo un dato que no está del todo claro, yo puedo agregar cierta información para enriquecer ese dato, es decir, para no perderlo y para darle más sentido a la información que yo estoy obteniendo o mostrando en la base de datos. Entonces, acá tenemos ejemplos de tres tipos de enriquecimiento de datos, que son el ejemplo demográfico, el ejemplo geográfico y el ejemplo de dominio. Entonces, acá tenemos para demográficos, por ejemplo, el cálculo de la edad. Es decir, yo puedo tener en mi base de datos únicamente registrada la variable fecha de nacimiento, pero no tengo la edad. Entonces, yo a partir de la fecha de nacimiento voy a enriquecer mi base de datos y voy a generar una nueva variable que se llama edad, pero que no es una variable que yo me inventé, es una variable que surge como un proceso de enriquecimiento de otra variable. Entonces, eso es válido, no estoy agregando información equivocada, sino por el contrario, estoy tratando de enriquecer ese conjunto de datos. Más casos pueden ustedes observar acá, clasificación socioeconómica de familiares, etcétera, ¿no? Eso para el caso demográfico. Para el caso geográfico también tenemos varios ejemplos en donde ustedes pueden entender cómo es que yo podría enriquecer mi set de datos a partir de esta situación. Y finalmente tenemos el enriquecimiento de datos de dominio, en donde para cada situación puntual se da una posible solución de enriquecimiento. ¿Ok? Ahora, consideren que no siempre yo en los procesos de minería tengo que hacer todo esto que está acá, ¿no? Todo va a depender del set de datos, del problema que quiero resolver, para partir de ello yo tomar decisiones. Sin embargo, acá en esta clase lo que tratamos es de que quede un poco claro la generalidad y algunos casos específicos de cómo ustedes podrían tomar acciones cuando se estén enfrentando a este tipo de situaciones. Luego venimos a la parte más demandante del proceso de limpieza de datos y esto se llama análisis exploratorio de datos. El análisis exploratorio de datos, por sus siglas EDA en inglés, tiene como objetivo que yo como tomador de los datos, como experto en minería de datos, tenga una visión global de todas estas variables, ¿no? Y este es un paso obligatorio e indispensable para llevar a cabo el proceso de minería de datos. Yo acá voy a clasificar el análisis exploratorio de datos, que en términos generales es una estadística descriptiva, lo voy a clasificar en un análisis numérico y en un análisis visual. En el análisis numérico yo tengo que hacer toda la estadística relacionada con medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de posición y para el caso visual también lo que son histogramas, diagramas de barra, de caja, mapas de calor, etcétera. Entonces vamos a ir analizando uno por uno para ir comprendiendo qué es lo que yo debo hacer en cada paso. ¿Ok? Entonces, en este caso del EDA, nosotros vamos a considerar como ejemplo una base de datos súper sencilla que va a tener tres variables, que son la variable edad, la variable ingreso mensual y la variable, perdón, horas de trabajo. Y lo que nosotros buscamos acá es em, información sobre personas relacionadas a un estudio laboral, ¿no? Tenemos las tres variables y lo que se nos dice acá como contexto de lo que está mostrándose en pantalla es realizar un análisis exploratorio de datos para comprender mejor cada una de las características de las personas que han sido registradas en esta base de datos en cuanto a estas tres variables, ¿sí? Para detectar posibles patrones, distribuciones y valores atípicos que puedan existir en los datos. Entonces, si ustedes observan acá, yo tengo tres variables, pero tengo 2, 4, 6, 8, 10 instancias. Es decir, es una base de datos bastante pequeña, pero que nos va a permitir a nosotros poder llevar a cabo el análisis exploratorio de datos. Entonces, les había mencionado que lo primero que yo hago es un análisis numérico y con estas tres medidas descriptivas, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cómo con estas tres variables yo podría comenzar a aplicar para cada una de ellas, ¿no? Entonces, acá lo primero que yo hago como parte de las medidas de tendencia central, que insisto, esto es muy estadístico, yo tengo que calcular la media, la mediana y la moda, ¿no?
En el ejemplo de la lámina está claramente definido cómo se calcula la edad, el ingreso y horas para el tema de la media, ¿no? Cómo calcula el promedio de esas variables, ¿no? Ahí está definido, luego está definido cómo calculo la mediana. Como esta parte es más estadística y asumimos que quienes ya están visualizando o están tomando el curso de minería ya manejan el concepto estadístico, no voy a entrar en detalles cómo se calcula, a pesar de que aquí está en la lámina cómo se calcula. ¿Ok? Entonces tengo que calcular la media, la mediana y la moda. Sí, la moda creo que es una de las medidas más sencillas, no es el valor que más se repite, que un problema puede ser multimodal, es decir, cuando existen muchas modas, es decir, más de un valor se repite muchas veces, o la mayoría de las veces, y el caso contrario es cuando yo no tengo moda, y es decir, que en ese caso ningún valor se repite, ¿no? Eso para los cálculos de estas medidas de tendencia central. También tenemos las medidas de dispersión. Y acá hablamos del rango, hablamos de la varianza. También está un ejemplo de cómo se calcula. Y hablamos también de la desviación estándar, que también hay ejemplos de cómo se calcula cada una de ellas. ¿Ok? Luego hablamos también de los percentiles, hablamos también de los deciles y hablamos también de los cuartiles. Insisto, para cada caso está la forma en detalle con su ecuación y paso a paso cómo se calcula, ¿no? Acá no hay tanta ciencia, en realidad esto ya es estadística, pero sí es importante que analicen esto, ¿no? Y vayan entendiendo cómo se calcula, ¿no? Tenemos el caso de los cuartiles, cuartil uno 2 3 y 4, ¿no? El cuartil sabemos que es el cuartil máximo, que es el valor máximo y que también sabemos cómo se calcula cada uno de esos cursos, ¿no? Entonces se va generando de esa manera para finalmente pasar al análisis que finalmente es el que se suele mostrar en estos procesos, ¿no? Que es el análisis visual. Entonces acá yo tengo un histograma que se utiliza para representar la distribución de variables continuas. Como en este caso, yo tengo la variable considerada como variable continua la edad en años y lo que hace un histograma es generar intervalos a partir de esos valores, ¿no? Y comienza a generar esta gráfica, ¿no? Solo con esta gráfica nosotros podemos entender que para los datos con los cuales estamos trabajando en este proceso, la mayoría de personas suelen ser jóvenes, porque si se dan cuenta, en primera instancia el valor más pequeño es 22, el valor más pequeño es 22 justamente, ¿sí? Y el valor más grande es 42. Y además de eso, la mayoría de personas del estudio se quedan dentro del primer rango, de 22 a 27. Es decir, solo con el gráfico ya podemos darnos cuenta que en este conjunto de datos, el estudio laboral que se está haciendo considera personas que en su mayoría son jóvenes. Entonces, de allí la importancia de hacer primero un análisis exploratorio de datos para ir comprendiendo desde el inicio cómo están distribuidos nuestros datos. Luego tenemos el otro tipo de gráfico que es el gráfico de barras, que en cambio se utiliza mejor para variables categóricas, como en este caso justamente existen cuatro categorías para el ejemplo que se está viendo en la lámina, ¿no? Entonces yo tendría cuatro clases o cuatro grupos dentro de esa variable, ¿no? Entonces también es muy importante como parte del análisis que se suele hacer al principio, ¿no? Luego de eso tenemos el diagrama de cajas y bigotes, que quizás es uno de los diagramas más importantes del análisis. ¿Por qué? Porque este diagrama a mí me muestra prácticamente toda la información que yo requiero. Me muestra cuáles son los mínimos, que son los que están acá abajo, ¿no? Los pequeñitos, este bigote que está acá y este bigote que está acá, mínimos y máximos. Me muestra la distribución de los datos. En su mayoría los datos están en este grado, en este rango, ¿no? De 1500 a un poco más de 2000. Y además me muestra aquí la mediana. Es decir, de alguna manera, este gráfico me está mostrando un resumen súper detallado de cada uno de los valores que contiene cada variable, ¿no? Acá tengo la variable edad, la variable ingreso mensual y la variable horas de trabajo semanal. Entonces, ese gráfico también es muy importante para el proceso de limpieza de datos dentro del análisis exploratorio.
Luego tenemos el diagrama de dispersión, que es otro diagrama que se utiliza para medir la relación entre variables cuantitativas, ¿sí? En este caso la variable edad y la variable, perdón, la variable edad y la variable ingreso mensual, ¿no? Edad e ingreso mensual. Diagrama de dispersión, cómo se distribuyen los datos a nivel del cuadro, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, los datos se distribuyen entre 25 y 50 más o menos y hacia arriba, ¿no? A medida que va aumentando la edad, aparentemente también aumenta el ingreso mensual. Entonces, si nosotros utilizamos este gráfico como una herramienta para visualmente tratar de encontrar lo siguiente, ¿sí? Nosotros estamos hablando de un gráfico de correlación, es decir, a partir del diagrama de dispersión, yo podría establecer de forma visual si aparentemente existe una correlación positiva, una correlación negativa o no existe correlación entre esas variables. Una correlación positiva se da cuando las dos variables en análisis del diagrama de dispersión tienen un comportamiento parecido, es decir, cuando una tiende a subir, como ven ustedes en el caso de acá, cuando una tiende a subir, como es la variable x, ¿sí? A medida que x sube o va aumentando su valor, la variable y también tiende a aumentar su valor. Entonces, en esos casos hablamos de una correlación positiva, ¿sí? Si una sube, la otra también sube, ¿ok? Si una baja, la otra también baja. Entonces, eso sería una correlación positiva. En cambio, una correlación negativa es cuando se comportan de forma opuesta. Es decir, si esta sube, como sucede acá, la otra baja. ¿Sí? ¿Qué es lo que está sucediendo acá? A medida que la variable x aumenta su valor, la variable y disminuye. ¿Sí? Cuando pasa eso, estamos en presencia de una correlación negativa. Que de hecho podría ser al revés. Podría decir cuando la primera sube, la otra baja. O cuando la primera baja, la otra sube. Pero lo importante acá es que una correlación negativa es cuando se comportan de forma opuesta. Entonces, un diagrama de dispersión nos podría servir justamente para tratar de identificar esa situación. ¿Ok? Luego hablamos de am, los mapas de calor. Los mapas de calor son otra herramienta para visualizar el comportamiento o la correlación que pueden existir entre variables. ¿Y qué es lo que les da esa particularidad? ¿Y por qué de calor? Porque claramente nosotros acá tenemos una situación, perdón, tenemos una situación en donde tengo un gráfico que me dice que la intensidad de la correlación comienza en un tono como café y llega hasta un tono rojo, ¿no? Tonos más rojizos hace referencia a que existe una correlación más fuerte. Entonces analizamos las tres variables en forma de una matriz cuadrada y decimos que edad con edad, como es la misma variable, tiene una correlación de 1, por tanto se pinta de rojo. 100% de correlación. Luego, entre edad e ingreso mensual tenemos 0,70, es una correlación medianamente alta, por eso está como por la mitad del color. Y luego tenemos horas de trabajo que es un poquito más bajo y se comienza a hacer un poco más café, ¿sí? Entonces, a medida que yo voy midiendo la correlación, los colores me están indicando qué tan caliente es esa variable, ¿no? Por eso se llama HIP, caliente, mapa de calor. Entonces, entre más rojizos en este caso, mayor o más fuerte es la correlación de los datos. Entonces, esta es otra variable, perdón, esta es otro gráfico muy importante dentro del proceso de análisis exploratorio de datos, ¿no? Entonces, hacer todos estos análisis lo que permite es que tengamos una idea general de cómo se va dando el comportamiento de los datos. Luego tenemos una tercera fase, que es la última que vamos a ver en esta clase. En esta tercera, nosotros vamos a hablar sobre transformación. ¿Qué es la transformación de datos? Es una etapa dentro del proceso KDD que cambia la forma como se muestra o representa la información sin alterar la naturaleza de la información. ¿Sí? Es decir, si yo analizo algo y yo digo, ok, una persona es mayor que otra persona, entonces yo tengo que hacer una transformación después de cualquier tipo, pero yo voy a tener que seguir manteniendo la idea de que la primera persona es mayor que la otra persona. Lo que yo podría hacer en ese ejemplo que les estoy dando es que de pronto ya no hablo de valores numéricos, sino que hablo de generación, la generación A, la B, la C, la X, la Y, la Z. O sea, es una forma diferente de representar la información, pero sigo manteniendo la naturaleza de los mismos.
Entonces, acá tenemos el ejemplo de eliminación de variables ausentes, que es el primero, ¿no? ¿Qué es lo que se hace con eso? Que cuando yo tengo en una variable un valor que no está disponible, que se conoce generalmente como un NA, ¿sí? Como lo observan, perdón, ustedes acá. Entonces, cuando se observa como un NA, ¿ok? O cuando se observa como un NaN, significa que no está disponible. O sencillamente cuando hay un espacio en blanco en esa variable, entonces yo en ese caso, como transformación de datos, lo que tengo que hacer o lo que yo puedo hacer es eliminar esas instancias. Es decir, toda la fila que contiene CNA va a ser eliminada, que es lo que sucede en el ejemplo que ustedes ven acá. Eso es una posible primera alternativa de transformación de datos, ¿no? Eliminar valores ausentes. La otra alternativa o la otra situación que se puede dar es a partir de la reducción de dimensiones. ¿Qué es la reducción de dimensiones? En términos simples es pasar de muchas variables a pocas variables, pero no es eliminar variables por eliminar variables. Yo tengo que hacer un proceso que me permite eliminar las variables que no son relevantes para el problema que yo estoy resolviendo. En este sentido, podríamos aplicar dos técnicas que son la selección de atributos o el análisis de componentes principales. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, de hecho, cómo se hace la selección de atributos y cómo se hace el análisis de componentes principales como parte de la estrategia, ¿no? Luego de la reducción de dimensión, en términos generales, yo lo que me voy a encontrar cuando haga esto es que paso de muchas variables a pocas variables, ¿no? En este ejemplo, yo paso de tres variables, edad, ingreso mensual, horas de trabajo, a únicamente dos variables. Lo que hice fue reducir la dimensión del problema, reducir la dimensión de los datos, que en términos más técnicos es reducir el número de variables. Entonces, como tercera, como tercera técnica o proceso de transformación es el aumento de la dimensionalidad, es decir, al revés, ¿no? ¿Qué yo puedo hacer aquí? Proporcionar información. ¿Sí? Que es un poco parecido al enriquecimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo yo proporciono información con el aumento de dimensión? Pues claro, paso de horas de trabajo, perfecto, y yo a partir de horas de trabajo puedo establecer una nueva variable que se llame jornada laboral. Y me va a decir que es completa cuando tengo 40 horas y es parcial cuando tengo 20. Entonces, son alternativas que yo puedo eh, considerar para el aumento de la dimensionalidad. Luego tenemos la discretización de atributos. La discretización de atributos lo que hace es que convierte una variable continua en una variable categórica, dividiéndolos en rangos, ¿no? Entonces acá tengo, y esto es interesante, ¿no? Yo tengo solo una variable que es la variable edad, y si yo discretizo la variable edad, yo podría tener dos variables adicionales en donde la primera sea tipo y sea una variable de categórica, y la siguiente sería rango y sea una variable textual, ¿no? Que me está midiendo el rango, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de entre 20 y 25, yo voy a darle como valor joven, entre 26 y 30 como valor adulto y de 60 a 65 como valor adulto mayor. Entonces, yo lo que hice fue discretizar mis valores pasándolos de un valor numérico a un valor categórico, ¿no? Que en este caso sería tipo joven, ¿no? Entonces, esa sería la idea de la discretización de atributos. Y esto es muy importante y de hecho va a tomar mucha más relevancia cuando estemos trabajando con la parte práctica. Luego de eso, hablamos de la numerización de atributos, que esa puede ser de dos tipos, de uno a uno y de uno a n. Entonces, la numerización de atributos es el caso contrario de la discretización. Yo voy a pasar, en el caso de acá, de de una variable categórica a una variable categórica pero numerizada. Es decir, para el ejemplo, yo tengo una variable que se llama categoría y que tiene como valores posibles niño, joven, adulto y anciano. ¿Ok? Cuando yo hago la numerización de atributos, yo lo que hago es esa información la represento de forma numérica. Y si ustedes se dan cuenta, la variable categoría tiene un orden, porque está haciendo referencia a niño, que es más pequeño, que es joven, que a su vez es más pequeño que adulto y que a su vez es más pequeño que anciano. Por eso, en el momento de categorizar, yo lo que estoy dándole es un número que tenga coherencia, ¿no? El niño es 1, el joven es 2
el adulto es 3 y el anciano es 4. Entonces, esa es, es la numerización de atributos ordinal, uno a uno, ¿no? Luego tenemos otra que también es interesante, que pasamos de una variable que está, una variable categórica que tiene diferentes niveles, ¿no? Valores, y lo llevamos a una variable numérica, pero de forma binaria. ¿Cómo funciona esto? Sencillo. Para cada valor de la variable original, yo genero una nueva variable. Si ustedes se dan cuenta, acá yo tengo cuatro valores diferentes. Tecnología es un valor, ¿ok? Ropa es otro valor. Hogar es otro valor, que también acá está hogar, ¿no? Pero es un valor, es el mismo valor. Entonces tengo tecnología, ropa y hogar, y luego libros. Por eso acá yo tengo cuatro variables. Tecnología, ropa, hogar y libros, ¿sí? Y luego lo que hago es darle el valor de uno cuando en la variable original coincide con ese valor, por ejemplo, tecnología. En la original coincide en la primera, por eso tiene uno, pero no coincide en ninguna de las demás, por eso tiene cero. Ropa. En la primera no coincide, coincide en la segunda, por eso tiene uno, y todas las demás tiene cero. En el caso de hogar, no coincide la primera, no coincide la segunda, coincide la tercera, ¿sí? Hogar con hogar. No coincide la cuarta y coincide la quinta, hogar con hogar. Por eso tengo el uno aquí y el uno acá. Y finalmente la variable libros no coincide en la primera, no coincide en la segunda, no coincide en la tercera, coincide en la cuarta. Por eso en la cuarta va el uno y en la quinta que no coincide va el cero. De esa manera yo ya he hecho el proceso de numerización de atributos, pero con el enfoque uno a n. Es decir, para cada valor categórico, yo genero una nueva variable que es de tipo binario, ¿no? Eso. Entonces, lo siguiente que se hace dentro de la transformación de datos es la normalización. Es decir, yo voy a pasar variables originales que están en una escala hacia otra escala, de modo que el contexto de la variable no se pierda. Repito, si algo en la variable original es pequeño, va a seguir siendo pequeño en el proceso de transformación, pero en otra escala. Entonces tenemos técnicas comunes de normalización, la normalización min-max, la normalización z, la logística, la logarítmica. No son las únicas, pero habitualmente son las que más se utilizan dentro de minería de datos. Para el min-max, yo tengo una ecuación y yo lo aplico. No tengo, la ecuación es bastante sencilla, es el valor de el primer valor, o sea, el valor de la variable que yo estoy analizando, el valor mínimo de todos los posibles valores de la variable y dividido para el máximo de todos los valores menos el mínimo de todos los valores. Entonces, hago eso allá y hago el proceso normalizado. Bueno, aquí en la lámina hay un fe de ratas que hay que corregirla, no se preocupen, yo lo haré, pero aquí estos valores no están normalizados. Yo tendría que aplicar la normalización. Por ejemplo, vamos a hacer el primero. Entonces acá yo tengo 80, que es X, tengo 80 menos el mínimo de la variable X, que sería el valor mínimo, sería 43. El valor mínimo es 43. Y todo eso lo voy a dividir por la resta entre el valor máximo de la variable, que en este caso el valor máximo es 80, menos el mínimo de la variable que habíamos dicho que era 43. Entonces, yo realizo esta operación y el resultado de esta operación es el valor que iría aquí, como el valor de la edad normalizada. ¿Ok? Luego tendría que hacer lo mismo, pero en lugar de ubicar 80, yo ubicaría el valor de 50, porque es el segundo valor que yo voy a analizar. 50 menos 43 en este caso, ¿no? 50 menos 43 y 80 menos 43, porque son los valores mínimos y máximos, ¿no? Entonces, el resultado de esa operación iría acá, ¿ok? Y así para los demás casos, ¿no? Entonces, esa es la forma de aplicar la normalización min-max. Bueno, en la lámina les digo que hay que corregir, no se preocupen, yo lo haré para que tengan como referencia. Luego de esto, nosotros disponemos de
la siguiente normalización, que es la normalización Z, ¿no? La operación utiliza, la ecuación, perdón, utiliza esta fórmula, ¿ok? La variable X menos el promedio de X dividido por la desviación estándar de X, ¿no? En este caso sí se ha aplicado acá, ¿no? La edad normalizada es este valor, en la caja este otro valor, etcétera, ¿no? Pero lo que quiero que noten acá, y es lo que pasa en todas las normalizaciones, ¿no? Que cuando yo estoy normalizando en la variable original, el valor más alto era el primero, ¿sí? Y el valor más pequeño era el tercero. Yo normalizo con la normalización Z y el valor más alto sigue siendo el primero y el valor más pequeño sigue siendo el tercero, ¿ok? Entonces yo lo que hice fue mantener la naturaleza original en donde el primero era el mayor y el tercero era el menor, pero lo estoy haciendo en otra escala, ¿sí? Justamente eso se llama normalización, ¿ok? Entonces, entonces, luego de eso, nosotros tenemos perdón, la normalización logística que también aplica a este contexto. La diferencia es que la logística es mucho más sensible a valores pequeños, ¿no? Es decir, que yo, eh, como los valores logísticos son muy pequeños, generalmente valores que van entre 0 y 1, entonces yo la escala que voy a obtener es bastante mínima, pero la puedo aplicar también, ¿no? Paso de esto a esto, ¿no? En el caso de la, perdón, la logística. Y finalmente tenemos la logarítmica, que es la que ustedes ven acá, ¿no? Es aplicar el logaritmo de x, o sea, aplicar el logaritmo de x de base 2 de lo que yo estoy haciendo, ¿no? Para obtener el nuevo valor normalizado. Entonces, con eso nosotros estaremos haciendo el proceso de normalización, ¿no? Y con eso también concluimos esta clase. ¿Qué hicimos entonces o qué estudiamos en esta clase? En esta clase, perdón. Primero hablamos del dominio del problema. Dentro del dominio del problema dejamos claramente definida cuáles son las preguntas clave que yo debo responder, que son las que se observan en la lámina. Y además de eso, estas preguntas. Y además de eso, nosotros trabajamos con las etapas de selección, limpieza y transformación del proceso KDD antes de llegar a la etapa de el- la minería de datos como tal, ¿no? Dentro de la selección hablamos que para la selección de datos tenemos que analizar cuáles son las fuentes internas y externas, cuáles son los tipos de bases de datos y cómo debemos identificar las variables que son relevantes o las variables que son irrelevantes para nuestro estudio. En una segunda fase hablamos de la limpieza de los datos y vimos que dentro de la limpieza de los datos teníamos integración de datos y teníamos enriquecimiento de datos y teníamos el EDA. Para cada caso nosotros analizamos algunas situaciones, problemas que se pueden presentar, tipos de enriquecimiento y sobre todo las actividades que se deben realizar dentro del proceso de análisis exploratorio de datos. Finalmente, analizamos la etapa 3, que es la etapa de transformación de datos, y dentro de ese proceso nosotros analizamos 6 posibles transformaciones de datos que se pueden hacer a las variables para mejorar el proceso de minería de datos cuando lo vayamos a realizar, ¿no? Entonces, con esto, nosotros estamos de alguna manera garantizando que los datos que yo estoy analizando tienen que o van a ir de calidad cuando ingresen a la etapa siguiente, que es la etapa de minería de datos. Entonces, eso es muy importante para los objetivos que se tienen dentro del curso de minería de datos, ¿no? Entonces, con esto yo cierro y hasta aquí queda la clase número 2. Que tengan una excelente jornada. Pasen bien.